Amén. ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Y este es el viernes de enseñanza, iba a decir de esperanza. El viernes de enseñanza. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a aprender algo nuevo esta noche? ¿Cuántos aprenden con los bienes de enseñanza aquí? Amén. Aleluya. Hoy vamos a hablar, amados, de un tema bíblico que nos enseña lecciones profundas, morales y espirituales. Vamos a hablar hoy de la descendencia de Lot. ¿Cuántos recuerdan a Lot? Amén. Vamos a hablar de su descendencia, de los orígenes de esos dos pueblos. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Moab y los amonitas. Vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de esos pueblos que nacieron producto de desobediencia, de actos de desesperación, de desobediencia, y que pusieron en peligro al pueblo de Dios. Pero todo inicia. Estas dos naciones, los moabitas y los amonitas, inician con la destrucción de dos pueblos, de Sodoma y de Gomorra. Todos conocemos la historia. La Biblia dice que llegó delante de Dios el pecado y la perversidad que se daba en esos pueblos. ¿Cuántos recuerdan el pasaje cuando Abraham tuvo una visita en su tienda? ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Dios poniendo en conocimiento de su siervo lo que tenía en mente hacer en esas dos ciudades. La Biblia dice, búsquelo, vamos a Génesis 18. Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Dios quiso poner en conocimiento de Abraham lo que iba a hacer, a fin de que Dios hiciera lo que todos nosotros debemos hacer por la gente que amamos: interceder por ellos. Amén. Ya llegó a Génesis 18, 20 y 21, dice así. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Un pasaje conocido por todos. La Biblia dice que luego de ese encuentro con Abraham, en donde Abraham negocia con Dios, ángeles que él envió fueron allá a la casa de Lot a buscarlo para rescatarlo antes de ese juicio que vino contra esas ciudades. La Biblia dice que los ángeles sacan a Lot, su esposa y sus hijas, y los llevan fuera de la ciudad antes de que se dé el juicio. Los ángeles dieron unas instrucciones a ellos. Le dijo: salgan de la ciudad, porque no podemos hacer nada hasta que ustedes salgan de ella. No miren hacia atrás y escóndanse en una de algunas ciudades que los ángeles les mostraron. Pero Lot quiso ponerse cerca de su ciudad, porque recuerden que Lot era un hombre adinerado de la época, era un hombre adinerado del lugar. Y mi hermano, perder todo lo que había construido no fue fácil para él. La Biblia incluso dice que la mujer, apegada a la vida que tenía en Sodoma, desobedeció la orden de los ángeles y miró hacia atrás. Y usted sabe lo que pasó allí. En Génesis 19, 26 dice que fue convertida
en una estatua de sal por desobedecer las instrucciones que se les había dado al sacarlos de esa ciudad. Eso trajo como consecuencia que Lot quedó solo con sus 2 hijas escondidos en una cueva. Y eso es lo que da origen a esas naciones perversas, paganas, que fueron una pesadilla para el pueblo de Dios. La Biblia dice que ya estando Lot solo con sus hijas, tuvieron la perversa idea, bajo la equivocada percepción de que no iba a haber más hombres para que ellas tuvieran descendencia, y se les ocurrió esa idea perversa de emborrachar a Lot, su papá, acostarse con él para poder tener hijos. Ahí nacen estas 2 naciones. La Biblia dice que la mayor fue la primera. Emborrachó al viejo, se acostó con él y quedó embarazada. Al día siguiente, dice la Biblia dice que al día siguiente, búsquelo, Génesis 19. Génesis 19, versículos 37 y 38. ¿Lo tiene? Vamos a leer mejor desde el versículo 34. Vamos a leer para refrescar bien lo que pasó aquí. Capítulo 19, versículo 31. Entonces, la mayor dijo a la menor. ¿De quién fue la idea? De la mayor. La mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo. Por eso fue que yo dije viejo. Emborracharon al viejo. Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Mira lo equivocada que estaban. La mayor. Mira la equivocación que tenía ella. Y dice el 32: ven y demos a beber a nuestro padre y durmamos con él. ¿De quién fue la idea? De la mayor. Demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia, la sangre de Cristo. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. ¿Y entró quién? La de la idea. Entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. O sea, le dieron bastante vino. ¿Cómo empieza el 34? Al día siguiente no dejaron al viejo ni descansar. Al día siguiente dijo ¿quién? La de la idea. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver
cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Aquí está la historia. La mayor equivocadamente pensó, y mi hermano, esto es más profundo de lo que leemos aquí, ¿eh? Esto es más profundo de lo que podemos leer aquí. Porque la mayor dice a la menor: no hay más hombres en la tierra, lo cual era mentira. Pero el concepto erróneo que tenía de la existencia del lugar, ella pensó que las dos únicas ciudades que existían en la época era Sodoma y Gomorra, no habían más ciudades. Y ahí está el error de la mayor. Pensar que solamente existe. Y eso, mi hermano, eso me deja a mí pensando, porque todos recordamos aquí cómo Lot llegó allá a Sodoma. ¿Cuántos recuerdan cuando él estaba con su tío Abraham? La Biblia dice que eran tan prósperos que ya no podían convivir juntos los peones de Abraham con los peones de Lot, y se la pasaban peleando por la tierra y la alimentación de los animales. Y llegó un momento en que Abraham le propone a Lot separarse. ¿Cuántos recuerdan? Y Abraham le dijo: si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Escoge tú. Y la Biblia dice que Lot, panameño al fin, miró y vio la llanura que llevaba a Sodoma, planita, agua para sus animales. Él dijo: yo me voy para acá. Y le dejó al tío todo el monte, lo que a la vista no era bueno. Y Abraham dijo: como ustedes ya tienen conocimiento, así sea. Ve por allá y que te vaya bien. La pregunta que me hago es: ok, recuerden también que cuando Lot se separa de Abraham, Lot no tenía mujer. Si usted lee la historia, la Biblia nos dice que Lot y su familia se apartaron y se fueron al valle que conducía a Sodoma. No, él todavía era soltero. Lo que quiere decir que la mujer de él, ¿de dónde era? ¿De dónde era la mujer de Lot? De Sodoma. Y en consecuencia, las hijas, ¿de dónde eran? La pregunta que me hago es: ¿Lot nunca le habló a su familia del tío Abraham? ¿Lot nunca le dijo a sus hijas: yo llegué aquí, me casé con tu mamá porque hubo un tiempo en que yo salí de Ur de los Caldeos con mi tío y fuimos tan prósperos que decidimos apartarnos y llegamos hasta aquí? O sea, él nunca le conversó a su familia de que había un tío con que él estaba antes de llegar allá. Porque si él hubiese tenido esa conversación con sus hijas y su familia, ¿cómo es posible que la mayor dijera: no hay más hombres? ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Así que aquí hay un problema más profundo de lo que leemos. Aquí hay un problema aquí. Y por eso que Lot, no sé, podemos hablar de aquí de Lot y su conducta. Pero mi hermano, si él hubiese conversado con su familia de que había un tío con que él estaba, al separarse y darse lo que pasó, que la mamá se convirtió en estatua de sal y quedan solas con su papá, ellas hubiesen dicho: vamos a tratar de llegar al campamento de nuestro abuelo, de nuestro tío abuelo, yo no sé, de tu tío Abraham, vámonos para allá para que nosotros podamos tener descendencia. ¿Era lógico pensar así o no? Pero no, ellas no tenían conocimiento de que había un tío Abraham. Ellas no sabían, porque la mayor dijo: no hay más hombres, así que tenemos que acostarnos con nuestro padre para dejarle descendencia. Entonces ahí hay algo más profundo de lo que yo veo aquí. Entonces, la mayor, que fue la primera que entró y la de la idea, emborracha al viejo, se acuesta con él, queda encinta.
Y nace su hijo, cuyo nombre es Moab, padre de los amonitas. Perdón, de los moabitas. La hermana, la menor, bien mandada de la mayor, le sigue dando vino al viejo. Y vuelve y lo emborracha y vuelve y se acuesta con él ella ahora. Y queda también embarazada. Y su hijo se llamó Benjamín, que es la familia de los amonitas. Así nace en pecado, en desesperación, violando las reglas que Dios había establecido para la familia y la procreación. Nacen estas dos naciones perversas. Vamos a verlo más adelante, lo que pasó aquí con estas dos naciones. Así que, mi hermano, las dos hijas, cuyo nombre ni siquiera la Biblia menciona, la Biblia ni siquiera dice cómo se llamaban. Lo que sí dicen fue que hicieron ese acto atroz, ese ingesto que tuvieron con su padre. Los que vinieron a la lección de líderes que tuvimos el sábado, estuvimos hablando de eso, de no ser dado al vino. Porque, mi hermano, el vino, mira lo que pasó aquí. Tuvieron que darle bastante vino para que el viejo no se diera ni cuenta de lo que estaba pasando con él ahí. Ni cuenta se dio. Ellos intentaron forzar la providencia de Dios mediante un acto pecaminoso. Y, mi hermano, eso no quedó ahí. La Biblia dice que esas dos ciudades fueron rechazadas por Dios. A Dios no le cayó en gracia ese acto de las hermanas, de las hijas de Lot. No le cayó en gracia lo que ellas hicieron. Y ambas ciudades fueron desechadas. Ahora bien, ¿cómo estas ciudades fueron desechadas? La nación de Amón y la de Moab no solamente fueron desechadas por ese acto pecaminoso producto de la acción de las dos hijas de él, sino que esas dos ciudades fueron constantes y activos enemigos de Israel. Y, mi hermano, Dios no les perdonó eso. Eran ciudades que no se llevaban con Israel. Y será estudio para otro viernes de enseñanza por qué ellos eran tan hostiles con el pueblo de Dios. Eso es para otro viernes, eso no tengo el tiempo para hablar de eso ahora. Pero la Biblia dice que Dios los sentenció. Vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio 23. Ya llegó a Deuteronomio 23, versículos 3 y 4. Deuteronomio 23, versículos 3 y 4. ¿Cómo está el título ahí en su Biblia del capítulo 23? Los excluidos de la congregación. Y dice el versículo 3. Dios hablando, Dios diciéndole a su pueblo: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. ¿Hasta cuándo? Ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y en el versículo 4 dice el por qué. Dice el 4: por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto,
Y mira la peor parte. Y porque alquilaron contra ti ¿a quién? A Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Déjame explicarte eso. Dios dice, en esta congregación ni moabitas ni amonitas formarán parte hasta la 10ª generación. ¿Por qué? Porque ¿cuántos recuerdan cuando Egipto, cuando los hijos de Jacob, los hijos de Israel salen de Egipto finalmente después de 400 años de esclavitud? La Biblia dice que en el transitar del pueblo de Dios por el desierto tenían que pasar por las naciones amonitas y moabitas. Y la Biblia dice que cuando estas dos naciones vieron al pueblo de Israel, los trataron con hostilidad. Ni siquiera les dieron agua y pan, que era lo que el pueblo necesitaba en el momento para subsistir. La Biblia dice que no les dieron, no los atendieron, a pesar de que eran parientes lejanos. Recuerden que ellos eran descendientes de Lot, parientes lejanos del pueblo de Israel. Es decir, había un parentesco allí, lejano, pero un parentesco que venía de Lot. Y ninguno de los dos pueblos trató bien al pueblo de Dios. Ninguno de los dos. Y peor aún, hemos hablado de aquí de eso. Cuando ya Israel estaba cerca de entrar a la tierra prometida, en el tiempo de las hijas de Zelofehad, que estaban peleando por sus tierras y demás, simultáneamente los moabitas, Balac, que era el rey moabita de la época, mandó a buscar a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? La Biblia dice que Balaam, buscando el chenchen, término muy usado hoy día aquí, fue allá a Moab. Pero en todas las ocasiones que intentó maldecir a Israel no pudo. Y mi hermano, eso me habla del poder de Dios, mi hermano. Así que nadie podrá maldecir lo que Dios no quiere que sea maldicho. Así que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero la Biblia dice que le dio algunos consejitos a Balac, que pervirtió a su pueblo, de lo cual Dios jamás se olvidó. Yo anoté aquí 3 motivos importantes por los cuales el pueblo, esas dos naciones, fueron desechadas por Dios. ¿Cuántos quieren saberla? Número 1, la falta de hospitalidad, o si usted quiere, de misericordia. Mi hermano, el pueblo de Dios no tenía mucho tiempo de haber salido de Egipto en libertad. Y cuando van a pasar por el pueblo de los amonitas y de los moabitas, ellos esperaban que por el parentesco proveniente de Lot los atendieran bien. Pero fue todo lo contrario. Ellos se negaron. Es más, dijeron que si querían algo de ellos tenían que comprarlo. Nada era gratis. Esa fue la reacción. No fueron hospitalarios con sus parientes. Se negaron a ayudarles, a darle pan y agua. Eso no solamente fue un acto de traición, sino que también demostraron que no tenían amor al prójimo, no tenían amor. Una de las cosas que Dios siempre trató de inculcar a su pueblo, que se amaran unos a otros. Y eso Dios no lo olvidó. Así que
El primer punto es la falta de hospitalidad que tuvieron estas dos naciones en contra del pueblo de Dios. Número 2, la hostilidad abierta que tenían. Mi hermano, esa gente odiaba al pueblo de Dios. Abiertamente estaban en contra de Israel. Mi hermano, la Biblia dice que Balac contrató a Balaam, al profeta Balaam, para que maldijera a ese pueblo. Mi hermano, no puedo explicar aquí esta noche el motivo por el cual estaban así. Pero ellos odiaban al pueblo de Dios. Así que eran abiertamente enemigos, mi hermano, porque no disimulaban. Ellos no disimulaban la antipatía que sentían por el pueblo de Dios. Abiertamente lo manifestaban. Y finalmente, también como mencioné hace un rato, el tercer punto fue la corrupción moral en la que ellos, los moabitas, hicieron inducir al pueblo de Dios. Ya les dije que Balaam no pudo maldecir al pueblo porque Dios no se lo permitió. Solamente salían de la boca de Balaam bendiciones a Israel. No pudo maldecirlos, pero sí pudo darles algunos consejos perversos a Balac. Le dijo, ponle algunas hijas de Moab que se vean muy bien, ponlas ahí para que los israelitas caigan en pecado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y mi hermano, el pueblo, los israelitas, los hijos de Dios cayeron en fornicación con las mujeres moabitas. Todo eso fue un consejo que Balaam le dio a Balac para pervertir al pueblo, para hacer maldad al pueblo de Dios, para levantar la ira de Dios, como en efecto ocurrió. Si usted lee el pasaje, la ira de Dios vino sobre el pueblo de Israel a causa de esa fornicación que orquestó Balaam al ponerle allí a las moabitas para que los varones de Israel cayeran en fornicación con ellas. Y mi hermano, Dios jamás olvidó lo que Balaam hizo en contra de su pueblo. Y por eso Dios dijo, no entrarán a la congregación de Israel ningún moabita ni ningún amonita. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina. Aleluya. Amón y Moab nos recuerdan algunas cosas importantes, que es importante que nosotros sepamos. Uno, el pecado engendra pecado. Mi hermano, cuando las hijas de Lot, desesperadas, mal informadas, seguramente sin tener conocimiento histórico, y ahí yo le echo la culpa a Lot, porque cuando la mayor le dijo a la menor que no había más hombres en la tierra para dejar descendencia a su padre, estaba equivocada. Y estaba equivocada porque Lot no les informó. Todo parece indicar que Lot no les enseñó a sus hijas de dónde él provenía. Las hijas no tenían conocimiento porque así la mayor lo dejó ver. Ellas no sabían que Lot se había apartado de su tío, que vivió años con Abraham, que estuvo con él por años, que gracias a Abraham él fue prosperado. Tuvo muchos peones y animales, tanto así que ya no podían convivir juntos y tuvieron que separarse. Las hijas de Lot no sabían eso. Y ahí el culpable es Lot.
¿Recuerdan cuando hablamos aquí que la generación después de Josué no conocía a Dios ni las cosas que Dios había hecho? ¿Cuántos recuerdan? La Biblia sí lo dice. Algo así pasó aquí. ¿Cómo que las hijas de Lot no sabían? ¿Cómo es que ellas creían que no había más hombres? Que solamente existía Sodoma y Gomorra. No había más hombres. Y tuvieron que hacer lo que hicieron. Eso es falta de un conocimiento que seguramente Lot no les dio en el momento. Analízalo y verás. Analízalo. Porque lo lógico aquí, después que salieron y destruyeron estas dos ciudades, fuera que ellas dijeran al viejo, a Lot, hey, llévanos donde tu tío Abraham, para que allá tengamos nosotras descendencia. Llévanos allá. Pero ¿por qué la mayor no mencionó nada de eso? Porque el padre nunca se lo mencionó. Y mi hermano, eso es peligroso. ¿Cómo es posible que él no le enseñara a sus hijas de dónde él provenía? ¿Cómo él llegó a Sodoma? ¿Cómo que sus hijas no sabían eso? Ok, la mamá, la que quedó convertida en estatua de sal, recuerden que ella era de ahí. Ella era sodomita. Así que mi hermano, recuerda que Lot era un hombre adinerado del lugar. Lot estaba acomodado. Así que para ella perder todo lo que tenía por salir de la ciudad, supuestamente porque iba a ser destruida, ella no podía asimilar esa. Y la Biblia dice que no aguantó y tuvo que mirar. Porque estaba pegada a su vida allá en Sodoma. Y mi hermano, así hay muchos también que todavía están apegados a las cosas de allá afuera. Y tienen esa lucha. Pero a mí me llama la atención la acción de las hijas. Y mi hermano fue la mayor, la que supuestamente tenía que llevar a su hermanita a tomar decisiones más sensatas, más apegadas a Dios. Y mi hermano, yo a eso le echo la culpa a Lot. ¿Cuántos recuerdan que cuando Lot recibe la noticia de los ángeles que van a destruir las dos ciudades y que tienen que salir de ahí? La Biblia dice que Lot fue donde sus nueros, ¿cómo se llama? No, donde los yernos, perdón. Lot fue donde los yernos para decirle, tenemos que salir de aquí, así que empaquen para los pretendientes de las hijas. La Biblia dice que los yernos dijeron, tú tienes un problema, Lot, tú estás como loco, eso no va a pasar. Mi hermano, ni siquiera los yernos le hicieron caso a Lot. Así que mi hermano, cuando yo veo que las hijas hicieron lo que hicieron, yo digo, aquí el culpable es Lot, por no haber instruido a sus hijas para que no hicieran lo que hicieron. Así que el primer punto que yo veo aquí, mi hermano, es que el pecado engendra pecado. Y esa nefasta decisión, la concepción de esos niños que tuvieron, mi hermano, tenían genes. Recuerda que ahí habían genes sodomas, que nunca salió de ellos. Prueba de ello está en la conducta permanente de estas dos naciones en contra del pueblo de Dios. Nunca se llevaron bien con Israel, nunca. Ni Sodoma, perdón, ni Moab, ni los amonitas, nunca se llevaron bien con Israel, nunca. Siempre fueron enemigos. Siempre buscaron la manera de hacerle daño al pueblo de Dios, al plan de Dios. Siempre estuvieron abiertamente en contra de las cosas de Dios.
Y por eso fue que Dios los sentenció. Número 2. Dios juzgó la intención de ellas. La intención y la acción. Porque mi hermano, no solamente fue el pecado. Ok, cometieron ese error, emborracharon al padre, se acostaron con él, actos perversos, y tuvieron estos 2 hijos. Pero mi hermano, la Biblia enseña que en el transcurso del tiempo estas 2 naciones nunca cambiaron. Nunca. Se mantuvieron toda la distancia tratando de hacerle daño al pueblo de Dios. Nunca se regeneró. Nunca. Y por eso vino la sentencia de Dios en contra de ellas. Ellos tuvieron la oportunidad de caerle bien a Dios cuando su pueblo salió de Egipto y pasaron por ahí. Si los hubiesen atendido bien, si les hubiesen dado pan y agua, seguramente Dios hubiese cambiado con ellos también. Pero los genes perversos que tenían esas 2 naciones no les permitía ser amables con sus paisanos. Por el contrario, fueron hostiles con ellos. Fueron perversos con ellos. Pero dile que tiene cerca. Pero hay una buena noticia. Número 3. Mi hermano, la misericordia de Dios siempre es posible. A pesar de la sentencia que Dios dictó en contra de estas 2 naciones, cuando dijo: ni moabitas ni amonitas por 10 generaciones no formarán parte de mi pueblo. La Biblia nos demuestra, mi hermano, que hubo una excepción. Hubo un ejemplo donde la gracia de Dios se abrió. Y todos conocemos el personaje cuando Ruth, moabita, agradó a Dios. Todos conocemos la historia. Noemí se fue allá a Moab con su esposo, sus 2 hijos. Los 3 varones de la casa murieron. Y quedó Noemí con las nueras. ¿A cuántos les gustan sus nueras? Nadie dice amén, la sangre de Cristo. Quedó Noemí con las nueras. Lloraron con ella: yo me voy contigo. Pero cuando llegó la hora de la cosa, una se regresó. ¿Cómo se llamaba la que regresó? Eso. Pero hubo una que decidió cambiar su vida. Decidió cambiar su entorno, su creencia, su estilo de vida. Recuerdan que Moab era un pueblo pagano, tenían sus dioses. Pero la Biblia dice que Ruth alcanzó misericordia. Ella le dijo a Noemí: no me pidas que me aleje de ti, donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Mi hermano, una moabita. Y la Biblia dice que Ruth alcanzó misericordia delante de Dios. Y eso me gusta. ¿Sabe por qué me gusta eso? Porque eso demuestra, mi hermano, que a pesar de que pueda haber un juicio de Dios a nivel generacional, Dios dijo hasta la 10ª generación: no entrarán. Pero Ruth alcanzó misericordia, una moabita encontró misericordia delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y no solo eso, la Biblia dice, mi hermano, que esa misma Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David. Y está en la genealogía de Jesús.
una moabita de la que Dios dijo no entrarán. Y eso me agrada porque eso me enseña que Dios tiene misericordia. Que Dios puede cambiar tus planes si tú le buscas en espíritu y en verdad. Eso es lo que yo aprendo ahí. Que mi hermano, que los brazos del Señor serán abiertos. Aún aunque hayas cometido pecados graves. Y sí, Dios dijo que no entrarán. Pero hubo esa mujer abrió la trocha de la misericordia de Dios. La gracia de Dios la alcanzó por esas célebres palabras que mucha gente conoce. Dice, donde tú mueras yo moriré. Y cambió los dioses por el único y verdadero, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Gloria al Señor. Y cuando tú lees Mateo 1:5, búsquelo. Mateo 1:5. Uno cuando lee eso dice, wow, Dios es bueno. Mateo 1:5 lo tiene. Dice, Salmón engendró a Rahab, que también es otra historia que todo el mundo conoce. Engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró a Ruth. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed fue el padre de Esaí, el padre de David. Y mi hermano, esa moabita que usted ve ahí entró en la línea que lleva a Jesús. Ella no tuvo la culpa de lo que hicieron sus ancestros, de ese pecado original que realizaron las hijas de Lot y que dieron nacimiento a estas dos naciones que le hicieron contra Israel toda la distancia. Y aunque Dios los enjuició y los condenó, hubo alguien que alcanzó misericordia. Y eso, mi hermano, nos debe alegrar a ti y a mí. Porque tenemos un Dios que es misericordioso y bueno. Voy a repetirlo, Dios es misericordioso y bueno. Aleluya. Y con Él tenemos esperanza. Tenemos esperanza de perdón, reconciliación y que Él nos redima y se olvide de nuestros pecados. Así como Ruth alcanzó misericordia. Eso me demuestra, mi hermano, que la bondad y la gracia de Dios estará siempre presente para todo aquel que haya cometido un error. Siempre que vengamos a Él en arrepentimiento y fe, siempre que vengamos a Él en espíritu y verdad, Él tendrá los brazos abiertos para darnos otra oportunidad. Y eso es lo que al final quiero dejar presente aquí. Las hijas de Lot se equivocaron. Estaban mal informadas. Yo le echo la culpa a Lot. La Biblia no lo dice. La Biblia habla del justo Lot. Pero aquí, mi hermano, hay una clara desinformación. Por lo que la hija mayor le dijo a la menor cuando quedaron en la cueva. Y que ellas en vez de confiar en Dios, mi hermano, porque si ellas tienen conocimiento de que el pueblo de Dios viene de Abraham, al encontrarse en esas circunstancias, seguramente le hubiesen dicho al padre, a Lot, llévanos donde Abraham, llévanos al pueblo de Abraham, para que podamos tener nosotros descendencia judía.
Y eso lamentablemente no pasó. Mi hermano, que tus hijos no crezcan después de ti sin conocimiento de Dios. Hemos hablado de eso aquí ya. No se vale que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor y nuestra descendencia, nuestros hijos, no conozcan de Dios, no conozcan de Jesús. Que cuando le pregunten quién es Jesús no sepan. Eso fue lo que pasó aquí con las hijas de Lot. Mostraron un desconocimiento que me imagino que es producto de lo que vivían. Y por eso Dios tuvo que destruir esas ciudades. Porque eran ciudades perversas, donde se practicaban cosas muy depravadas. Y Dios tuvo que venir a liquidarlas. No hay ninguna otra ciudad, no hay otras ciudades que hayan sido desaparecidas como lo fue Sodoma y Gomorra. No hay otras. Lo que quiere decir, mi hermano, que verdaderamente el clamor de esas ciudades llegó delante de Dios y Dios no pudo tolerarlas más. La Biblia dice que azufre y fuego. No hay otra ciudad que haya desaparecido de esa manera tan contundente con que Dios la destruyó. A esas dos. Pero hoy vemos asociaciones que dicen que está bien que un hombre esté con un hombre, que una mujer esté con otra mujer, y lo ven como normal el día de hoy. Esas cosas son motivos por los cuales Dios destruyó esas dos ciudades. ¿Sabía eso? Lo que queremos permitir hoy, y algunos países lo permiten, fueron motivos por el cual Dios los destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero esa perversidad se ha ido colando lentamente, poco a poco, en muchos países. Y mi hermano, gracias a Dios que no pasó que no ha pasado lo que pasó con esas dos ciudades. Que dicho sea de paso, nada más se ha levantado ahí. Búsquelo para que usted vea. Lo que Dios destruyó no se levantó más. Así que esta historia de esas dos muchachas, cuyo nombre ni siquiera la Biblia se molestó en mencionar, ni siquiera sus nombres, por la perversidad que hicieron. Dios no consideró ni siquiera importante que se conociera cómo se llamaban. Y la Biblia tampoco dice cómo murieron, cuántos años tuvieron, a qué edad murieron. La Biblia no las vuelve a mencionar nunca más. Nunca más fueron mencionadas. Ninguna de las dos. Porque fue tan repugnante lo que hicieron, que Dios solamente dejó la historia para que tuviéramos conocimiento de lo que pasó y de dónde vienen esas dos naciones. Que Dios nos ayude, mi hermano. Que Dios nos ayude a ser obedientes a Dios. Que Dios nos ayude a tener conocimiento de Él, que fue lo que faltó en estas dos muchachas.